empezó las, por Babilonia, por ahí, y que, a ver, ¿qué más? Buscaba encontrar una tierra prometida donde se desarrolló. Ujú. Una tierra prometida. Fabián, ¿qué más hemos podido observar en el video sobre el judaísmo? Que es una religión antigua, sabemos, pero ¿qué más? A ver. Profe, disculpe, antes tenía una duda. Lo de Moisés, entonces, es el fundador del judaísmo. No precisamente, pero es parte de la tradición judaica. Ya entendí que Moisés iba a partir desde Egipto al Torah, creo, Ujú. y que le pidió permiso al faraón para que vayan, para que salgan con la gente, con su gente, y se negó. Entonces, esto desató la furia de Dios y mandó una plaga de ranas, langostas, mosquitos y que el agua era sangre. Algo así. Ujú. Y entonces el faraón se dio cuenta de esto y también se dio cuenta de que estaban muriendo muchas personas. Entonces los dejó ir y en camino a eso, pues Dios les ha ido abriendo el mar para que crucen Ujú. el mar. Y cuando se Muy enteraron, no sé qué ejército era, les cierran. Ok, ok, cuando nosotros hablamos de la religión del judaísmo, tenemos que remontarnos todavía a lo que vendría a ser siglos antes de Cristo, ¿no? Si bien es cierto, es una de las religiones más antiguas del mundo, religión monoteísta, y que formó parte incluso de lo que vendría a ser, digamos, la historia dentro de lo que se estaba iniciando otra religión monoteísta como fue el cristianismo. Entonces, el judaísmo todavía se remonta desde los tiempos de Abraham, ¿no? Donde se establece la alianza entre Dios y el hombre, ¿no? A través del medio, digamos, de la prueba de la fe. Pues a Abraham se le conoce como el profeta de la fe y es el que va, digamos, dar inicio a esta religión monoteísta y de ahí ya viene lo que vendría a ser, digamos, los descendientes de Abraham, ¿no? Que viene a ser, digamos, en este caso Isaac. Isaac tiene a su hijo Jacob y de Jacob salen las llamadas 12 tribus de Israel. Entonces, la religión judía o el judaísmo es una religión monoteísta, digamos, de tradición abrámica. A ver, tenemos ahí monoteísta porque cree en un solo Dios, ¿ya? Y que pertenece, digamos, al origen de lo que vendría a ser el profeta Abraham. Ahora, cuando hablamos de la religión del judaísmo, tiene sus enseñanzas en la llamada Torá, ¿no? O los denominados 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco, que en este caso vendría a ser, pues, Éxodo, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros que propiamente hablan de lo que viene a ser, digamos, la alianza entre Dios y el hombre. Ahora, el judaísmo hoy en día es una religión que contempla solo la creencia en Dios, ¿no? Pues todavía no reconoce la llegada del Hijo, pues de una u otra forma se sigue esperando dentro del judaísmo la llegada del Mesías, ¿no? O del Salvador, como le llaman. Podemos ver que en el judaísmo se tiene, digamos, las leyes que fueron otorgadas en este caso por Moisés, que vienen a ser los 10 mandamientos, y estas leyes forman parte de la denominada ley judía. Ahora, ¿cuál es el rasgo principal de los judíos? ¿Cuál es la creencia? ¿En qué se sustenta? Propiamente en creer en un Dios denominado omnisciente o omnipotente. Quiere decir un único Dios. No, para el judaísmo no existe la creencia en el Hijo, ¿no? Y lo que vendría a ser la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo. Entonces, su creencia solo se sustenta en Dios. Ahora,
Aparentemente el judaísmo es el denominado pueblo elegido o el pueblo escogido por Dios. Y eso todavía se remonta incluso a lo que vendría a ser el pueblo hebreo, ¿no? Y que ese pueblo hebreo fue liberado de la esclavitud de Egipto por Moisés. Entonces, todo eso está contemplado en lo que comprende a la Torá. ¿Cuál es la Torá? ¿Por qué le denominan Torá? Torá viene a ser el Antiguo Testamento. No lo llaman como Antiguo Testamento, sino lo llaman como Torá. ¿Qué más tenemos dentro del judaísmo? Algunas características que voy a indicar, por ejemplo, a ver, vamos, me voy con Alexia. Alexia, ¿estamos por ahí? ¿Puedes leer, por favor, la primera característica que tenemos ahí? Ya, el judaísmo se considera no solo como una religión, sino también como una tradición, una cultura y una nación. Ajá. Miren, no solo se considera como una religión, sino también una tradición. Muy bien, Alexia, me voy con Fabiana. Fabiana, vamos con la segunda característica. La tradición se remonta a Abraham, llamado el primer hebreo, por haber venido a la tierra de Canaán, siguiendo el llamado de Dios. Muy bien. Y vamos a hacer aquí un poquito de historia. Cuando la civilización de los mesopotamios empieza a desarrollarse como uno de los pueblos, digamos, importantes de este tiempo, pues las características de los mesopotamios era, por ejemplo, la construcción de ciudades. Y estas ciudades, como por ejemplo Akkad y Ur, donde se alojaron los primeros, digamos, pueblos hebreos, fueron, digamos, el origen a esta nueva religión, ya que de ello va a empezar la migración de este pueblo a otros lugares, llegando a denominarse la migración de los primeros pueblos hebreos. Ahora, ¿por qué se remonta a Abraham? Por el hecho de que a Abraham se le considera el padre de lo que vendría a ser, ¿no?, de la religión judía y el profeta de la fe. El profeta de la fe en el sentido de que Dios le pide la prueba más grande del mundo, que es sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces, Abraham no lo duda, entonces lo va a, digamos, responder a la voluntad de Dios sacrificando a su hijo, a su primogénito en este caso. Pero hay algo que también debemos de saber y que de repente va a dar origen a otra religión que la vamos a ver la siguiente semana. Recuerden que Abraham en un inicio no podía tener hijos, ¿no? Pues su esposa Sara no le podía dar hijos. Entonces, para que Abraham no tuviera, digamos, no se quedara sin descendencia, pues Sara le entrega a su esclava Agar, ¿no? La esclava de confianza, la que le servía. Y es en Agar en que va a tener su primer hijo, que en este caso sería también el primogénito, al cual le van a llamar Ismael, ¿ya? Y Ismael vendría a ser el primogénito de Abraham. Pero al ver el desprecio con el que trata la esclava, la esposa, pues Abraham destierra a Agar junto con su hijo, ¿no? Le expulsa desde su pueblo y Agar empieza, digamos, a ir por el desierto hasta que en un momento de angustia y desesperación y sintiendo que el hijo se moría, pues pide perdón a Dios, ¿no? Y ahí aparentemente se tiene una relación con otra religión también monoteísta, que vendría a ser el Islam, ¿ya? Pero desde que Abraham se conoce como primogénito a Isaac, que es el hijo, pues a partir de ello se da, digamos, el inicio de la alianza entre Dios y el hombre, ¿no? Pues Dios pone a prueba la fe y la obediencia de Abraham. Abraham no duda y cumple la voluntad de Dios, y ahí es donde se le conoce a Abraham como el profeta de la fe, pues no se da el sacrificio que Dios había pedido a Abraham, y de Isaac se tiene la descendencia de Jacob, y Jacob tiene la descendencia de los 12 hijos, los que son conocidos como las 12 tribus de Israel. Y esas llamadas 12 tribus de Israel se van a, digamos, a juntar cuando son esclavos durante el llamado, digamos, imperio egipcio.
Entonces, de esa esclavitud por más de 200 años, recién llega Moisés y Moisés los libera, ¿no? Entonces, a partir de ello empieza el éxodo, digamos, el primer éxodo de los judíos buscando la tierra prometida. En la Biblia, los judíos son conocidos como hijos de Israel. Continuamos, me voy a ver con Gianfranco. ¿Podemos activar el audio, Gianfranco? Sí, profe. Vamos, léenos la cuarta y quinta característica, Gianfranco. El símbolo judío por excelencia es la estrella de David. El culto judío se celebra en el templo o sinagoga, que sirve asimismo de lugar de reunión y encuentro comunitario, para cuyo fin el rezo en público, quien requiere un mínimo de 10 varones. Gracias, Gianfranco. Aquí ya vemos parte de las costumbres o tradiciones judaicas, ¿no? Que la oración o el rezo que ellos hacen, pues se tiene que hacer en público y la presencia de los varones es importante. De una u otra forma, en la religión judía tiene, digamos, una preponderancia mucho más patriarcal, ¿no? Se ve más, digamos, la presencia del varón en este caso. Ahora, la lengua o el idioma que, digamos, es con el que se identificó al pueblo judío es la lengua hebrea o también conocida como lengua sagrada. Tenemos dentro del judaísmo tipos que viene a ser el ortodoxo, conservador y reformista, de los cuales en alguno de ellos se tiene la creencia un poco en que existe el Hijo de Dios, ¿no? Hay una aceptación, pero una aceptación mínima. ¿Cuáles son los símbolos, digamos, del judaísmo? Tenemos la estrella de David, la menora y la kipa, que es parte de su tradición judaica. En los libros tenemos la Torá, el Tanaj, la Mishnah y el profeta, en los libros de los profetas, donde se establecen las leyes judías. Dentro, por ejemplo, dentro de las costumbres judaicas, vamos a ver que, por ejemplo, entre ellos existe, digamos, el casamiento. No hay alianzas matrimoniales con alguien diferente a su religión. Entonces, es una tradición que se cumple. La circuncisión, que todavía se remonta a los tiempos de Abraham, hasta hoy se hace, ¿no? El varón aparentemente se vuelve, digamos, adulto a partir de la edad de los 13 años. Otra, digamos, tradición judaica es en cada boda que se celebra, rompen, digamos, un vaso esperando la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces, son tradiciones que, digamos, parte mucho de lo que vendría a ser la religión del judaísmo. Acá tengo un organizador que he podido, digamos, que puedo compartir, donde dan a Abraham y a Moisés como fundadores del judaísmo. Su Biblia, que viene a ser la Torá, creen en Dios, ¿no? Lo conocen Yahvé, creen en la vida eterna y creen en la llegada del Mesías. Aquí es lo que les indicaba. No aceptan dentro del judaísmo a Jesús como hijo de Dios. El templo de reunión es la sinagoga. Su fiesta principal, digamos, como para los cristianos es, no sé, la Navidad, para ellos es la Pascua judía, donde se celebra la liberación de todo el pueblo judío del cautiverio en Egipto. Entonces, una religión monoteísta que sigue teniendo, digamos, fieles en el mundo. Si bien es cierto, el judío se puede encontrar en cualquier parte del mundo, pero sus costumbres, sus tradiciones y sus creencias siguen siendo las mismas. Y en algunos casos, por ejemplo, como el judaísmo conservador, en un punto son mucho más radicales. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? Ok. Si se dan cuenta, el judaísmo, a comparación de la religión cristiano-católica o del Islam
o de otros movimientos religiosos, sigue siendo una religión antigua, sigue manteniéndose como una de las religiones más antiguas dentro del monoteísmo. Ahora, dentro de ello, pues a lo largo de la historia de los judíos han existido hechos como por ejemplo el acontecido durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que se dio, digamos, durante el Holocausto, el odio mortal que se sembró frente a los judíos por una nación y que se llegó casi a exterminar o desaparecer gran parte de la población judía durante el llamado Holocausto, o lo que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial. Después de ello, pues el judaísmo ha podido nuevamente retomar su vida como una nueva nación, como una nueva religión, ¿no? Que sobrevivió ante lo que, digamos, Dios no pudo hacer nada contra el hombre. Entonces, una religión que también de cierta forma tiene mucha historia y tiene mucha preponderancia frente a los hechos acontecidos. Si bien es cierto, después del Holocausto, ¿no? Ya no existe más persecución, pero todavía se sigue dando una persecución muy asolapada, ¿no? Se sigue teniendo el rechazo a esta religión por no aceptar, digamos, las creencias que se tiene dentro de la religión del judaísmo.